Quiero leer, ¿verdad?, los versículos y luego vamos a ir sobre ellos y sobre otros versículos también. Pero quiero leer la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido, ¿verdad? Por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad, hermano, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que va a ser predicada, que ha ministrado mi vida, Dios amado, de una manera especial, que siga ministrando mi vida, que siga ayudándome, fortaleciéndome, Dios amado, y de igual manera a cada uno de mis hermanos que en esta mañana van a escuchar tu palabra, y alguna persona que quizá nos visita que no te conoce, Dios amado, que pueda encontrar, Padre amado, el gozo, el sostén en ti, Padre, y pueda reconocer que el único camino para llegar a la salvación eres tú, mi Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado en varias ocasiones exponiendo a través de Primera de Pedro, ¿verdad? Y el apóstol Pedro, haciendo un resumen de los primeros capítulos, le escribe a los sufrientes, a los creyentes, ¿verdad?, sufrientes por causa de su fe en Cristo. Y el apóstol Pedro los anima a mantener un estilo de vida santa en un mundo perverso, en un mundo pagano, que los presionaba a retomar su antigua forma o manera de vivir. Y vemos, ¿verdad?, cómo en el primer capítulo Pedro les aconseja a evitar los conflictos, teniendo buenas relaciones en lo cívico, en el hogar, ¿verdad?, en el trabajo y en la comunidad cristiana. Y así sigue en el segundo capítulo, que evitara, ¿verdad?, cualquier conflicto que ellos pudieran evitarlo, ¿verdad? Y los instruyó a cómo responder ante el sufrimiento y ante el ataque, ¿verdad?, en ese tiempo. Y finaliza el capítulo 3, su carta con pensamientos de consolación a aquellos que a pesar de sus esfuerzos se encontraban sufriendo por causa de su fe en Cristo. Y el apóstol Pedro les advierte a cada uno de ellos, de aquellos, ¿verdad?, de aquellos creyentes, que para ellos se estaba acercando el sufrimiento y muchos de ellos se iban a convertir en mártires. Quizás ninguno de nosotros, ¿verdad?, lleguemos a sufrir martirio, pero es importante, ¿verdad?, prepararnos, porque es inevitable el sufrimiento que vamos a atravesar aquí en la tierra. Y el enfoque del apóstol Pedro es que la realidad del sufrimiento injusto, ¿verdad?, que vamos a recibir
Él nos ayuda a nosotros a equiparnos, nos ayuda a comportarnos correctamente y a que no importa el sufrimiento que fuéramos a recibir, mantuviéramos la calma, aun cuando aquel que no es cristiano o aquel con el que tú estás lidiando no pudiera mantener la calma y la perdiera. Y sus palabras en este libro están dirigidas a traer consuelo y ánimo a todas esas personas que sufren, al sufriente. Y entonces cuando usted y yo vamos a este capítulo 4 de Primera de Pedro, él comienza, el versículo 12, empieza con la palabra amados. Amados. Comienza con esta, ¿verdad? Con este carácter pastoral y amor genuino hacia sus lectores. Y esto muestra, ¿verdad?, que él le apasionaba, que él amaba, que él quería cuidar a ese pueblo, que él quería ser intencional a esas personas que él le estaba hablando. Y en Hebreos 11, se mencionan los sufrimientos que pasaron muchos siervos de Dios en el Antiguo Testamento, y el pensamiento del hombre moderno es que el sufrimiento es anormal y hay que evitarlo si es posible. Pero en el sufrimiento cristiano, amado hermano, déjeme decirle que esto no ocurre. Esto no ocurre, y no ocurre nada tampoco fuera del control soberano de Dios, y yo quiero que usted lo sepa. No es accidental el sufrimiento que usted y yo pasamos. El sufrimiento que usted y yo pasamos tiene sus propósitos, y es probar nuestra fe y refinar nuestro carácter. Así lo define, ¿verdad? Primero de Pedro 1, 6 al 9, si me lo pueden poner por ahí, yo quiero leerlo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, está probando nuestra fe, mucho más preciosa, que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado en Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Usted y yo sufrimos, hermano, y parte de nuestro sufrimiento es para probar nuestra fe, para refinar nuestro carácter. Y aquí el apóstol Pedro resume esto diciéndonos que soportar el sufrimiento, ¿verdad? Nuestra fe será probada genuinamente por medio de Cristo, el cual nos prepara para recibir una hermosa herencia. Y Pedro llama la atención sobre este tema, ¿verdad?, en esta epístola, y nos muestra a través de estos versículos 4 respuestas adecuadas que nosotros debemos tener ante el sufrimiento. Y ¿verdad?, en ese capítulo 12 dice que tenemos que esperar sufrir injustamente por la causa de Cristo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. No es algo extraño, hermano. El sufrimiento injusto por la causa de la fe en Cristo es inevitable y es de esperarse. Eso es lo que escribe Pablo. Y Pedro nos ayuda a entender, amado hermano, a tener una expectativa correcta de nuestro caminar en el Señor, ¿verdad? En los versículos anteriores vimos que nos dan pautas prácticas de cómo vivir la fe
Y ahora nos dice la actitud en cómo nosotros debemos asumir la vida. La actitud de cómo tú y yo debemos asumir el sufrimiento. No te preocupes, no te sorprendas, te dice. No te sorprendas, el sufrimiento va a llegar y vas a ser perseguido por tu fe. Hello. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y esto no quiere decir que Dios está distraído, que Dios se olvidó de sacarme del horno a tiempo. No, no. Esto no significa algo raro o extraño que esté pasando contigo. Esto significa, amado hermano, que esto no significa, que es un ataque maldito, un ataque de Satanás o algo por el estilo. Es que en la medida en que tú te consagras con Dios, en la medida que tú vives tu fe en Dios, que tú vives tu fe de una forma pública, experimentando el rechazo, experimentando el escarmiento, el sufrir por la causa de Cristo, los que se oponen a esto, hermano, a la verdad, son muchos. Y todo esto que pasa no debe sorprendernos a cada uno de nosotros, porque la palabra nos dice, vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a sufrir por la causa de Cristo. Si no, pregúntenle a Pablo. Yo creo que ninguno de nosotros hemos sufrido tanto como sufrió Pablo. Perseguido, pero no estaba agobiado. Derribado, pero no estaba destruido. Amado, en apuros, pero tenía la confianza de Dios. Y él sabía en quién él había creído. Por eso él dice, perseguido, pero no me preocupo. Porque él sabía que lo terrenal iba a pasar. Y que su mirada no estaba puesta en lo terrenal, sino estaba puesta en lo espiritual. Y que la gloria venidera iba a ser mejor que lo que le estaba pasando, que era momentáneo lo que le estaba sucediendo. Y cuando nos alcanza el sufrimiento, hermano, la mayoría de nosotros muchas veces respondemos, ¿verdad? Reaccionamos como si fuera algo extraño y solemos pensar muchas veces que nadie ha sufrido más que yo. Yo le cuento algo a alguien, no, muchacho, tú a ti te operaron la espalda, pero yo tengo la rodilla, yo tengo 18 operaciones en mi cuerpo, tú no has sufrido más que yo. Y allí sale otro, no, que si yo he sufrido. Hermano, muchas veces reaccionamos de esa manera, pero ninguno de ustedes sufrió lo que sufrió el caballero de la cruz. El caballero de la cruz, camino a la cruz, sufrió por ti, sufrió por mí y no se negó. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía, en obediencia a Cristo. Digo, en obediencia al Padre, Cristo al Padre. Y nosotros pensamos que no, chacho, nunca tú has sufrido lo que yo estoy pasando, Pastor Joey. Hermano, quizás yo no puedo comprender tu sufrimiento. Quizás usted no pueda comprender el mío. Quizás no es que uno sea más grande que otro. Quizás es la manera en que nosotros, ¿verdad?, nos desenvolvemos en nuestro sufrimiento. En cómo nosotros trabajamos en nuestro sufrimiento. ¿A dónde tú vas en tu sufrimiento? ¿A dónde yo voy en mi sufrimiento? Yo era el hombre más impaciente del mundo. Mi esposa es testigo. Yo creo que la impaciencia puede estar por ahí, unos poquitos de pecados por ahí de impaciencia a veces, pero Dios me controla. Pero hermano, ¿sabes qué? Dios ha sido tan y tan bueno que yo tuve que bregar con ese pecado de la impaciencia. Y yo tranquilito. Le sube a 400 el azúcar a la nena y yo, tranquila, Dios tiene el control. Le baja a 38, Dios tiene el control. Hermano, Dios tiene el control de nuestra vida. Dios es soberano, Dios sabe. Dios sabe por lo que tú y yo vamos a pasar. Pero ¿en quién tú pones tu confianza?
Recuerda que esto es para que nuestra fe sea probada, para formar nuestro carácter y para hacernos más como Cristo. Porque tenemos que prepararnos, llegar a la meta para poder disfrutar de las bendiciones eternas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¡Oh, qué hermoso! No se compara, si se lo vas a dar, dáselo fuerte al Señor. No se compara con las cosas eternas, nuestros sufrimientos terrenales. Y estos creyentes, hermanos, estaban siendo probados por el sufrimiento. El sufrimiento, como les dije, no era algo accidental, sino es la experiencia normal cristiana o del cristiano. Y, amigo que me escuchas, quizás no puedes entender, pero no creas que esto es una vivencia extraña, porque esta es la vivencia normal de los creyentes en este mundo. El pan nuestro de cada día. Siempre un sufrimiento, salimos de la prueba, llegamos, qué bueno, llegó otra prueba, vamos a meterle mano. Y Dios nos va, ¿verdad?, dando más fuerza y más fortaleza para poder asumirla. Y usted y yo tenemos que reconocer que Dios siempre tiene un propósito en medio de nuestro sufrimiento. Y si usted ve a Pedro, vemos Pedro no endulzó el oído de los oyentes, no endulzó la realidad del sufrimiento. Les digo, es difícil, es doloroso, va a durar mucho tiempo, pero acordaos de la palabra. 2 Timoteo 3:12 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y Pablo escribió, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Son palabras del Maestro. Son palabras del Papá, del que sufrió y derramó hasta la última gota de sangre, hermano. Y si usted es hijo del Señor, si usted es creyente, si usted está viviendo verdaderamente una vida piadosa, como dicen por ahí, Dios no te va a dar carga que tú no puedas sobrellevar. Dios ha prometido acompañarte en este caminar hasta el fin de nuestros días. Gloria en nombre del Señor. Así que, hermano, tenemos que aferrarnos al Señor. Tenemos que aferrarnos a la fe del Señor. Segundo punto, ¿verdad? O segunda cosa en la que tenemos que nosotros tener en cuenta, ¿verdad? Es regocijarnos. Ese capítulo 13. Regocíjate incluso cuando sufre. Y dice, si no, gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero Pastor Joey, ¿por qué yo tengo que alegrarme con las pruebas y los sufrimientos? ¿Quién se alegra cuando le sucede algo? ¿A quién le gusta que venga un problema a su vida, que venga algo a su vida? Que muchas veces lo quebranta, que muchas veces trae tristeza, que muchas veces trae dolor. Hermano, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Porque Él escucha las peticiones de tu corazón. Porque Él sabe por lo que tú estás pasando. Él no te deja solo. Solamente deleítate en el Señor. Encárgate de tu fortalecer tu fe, de tu fortalecer tu vida, de tu carácter que sea más como el de Cristo, que tú comiences a madurar en el Señor y Él se encargará de tus situaciones. ¿Cómo una persona que está en prueba y sufrimiento puede gozarse? Hermano, es que esto nos está preparando para la venida del Señor. Y tú tienes que estar preparado para la venida del Señor. Gloria al nombre del Señor. No hay una manera fácil de vivirlo. No hay una manera simple de yo vivirlo.
La vida cristiana, como dijo alguien, es un banquete. Porque a eso nos ha invitado el Señor, a la mesa de su salvación, a la mesa de su salvación. Pero la vida del cristiano no es una excursión, la vida del cristiano no es un paseo, la vida del cristiano no es algo que viene y va, no. La vida del cristiano tiene un costo, un costo. Y uno de mis versículos favoritos es: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, que es dolorosa, hermano, que es pesada, que trae consigo muchas cosas. Tome su cruz y sígame. Y para seguir a Cristo, yo tengo que andar como Él anduvo. Tengo que hacer el hábito en mi vida de imitar al Maestro. Tengo que negarme de mis placeres para seguirle, para cumplir con sus estatutos y sus mandamientos. Pero pastor, es que yo sufro y el sufrimiento es más grande que yo. El sufrimiento es más grande que nada. Pues ¿dónde tú estás buscando tu esperanza? Si tú sufres y no encuentras la contestación a tu sufrimiento, hermano, yo creo que tienes que intimar más con el Señor. Yo creo que tienes que orar más. Yo creo que tienes que buscar más palabras del Señor, que ahí está el alimento, ahí está la guía. En la palabra del Señor están todos los consejos. En la palabra del Señor está todo el aliento que usted y yo necesitamos. Qué bueno. Muchas veces utilizamos libros que son hermosos, que son de bendición a nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Yo voy al doctor cuando necesito ir al doctor, porque Dios le dio la ciencia a los doctores para trabajar conmigo. Yo sé que hay psicólogos, hay psiquiatras, aquel, el este y el otro. Son buenísimos. Pero yo te garantizo que en medio de tu aflicción, en medio de tu agonía, de tu tristeza, la palabra dice que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú te metes en esa palabra, si tú cumples los estatutos, si tú te dejas guiar por esa palabra, va a ser luz en medio de las tinieblas y va a ser confort en medio de la desesperanza y del sufrimiento. Y yo sé que no estoy hablando con personas extrañas, porque yo sé que hay un sinnúmero de personas que están sufriendo en este momento. Al igual que quizás yo tengo mis sufrimientos también. Pero ¿dónde está anclada tu fe, tu esperanza? ¿Dónde está tu mente? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu ruta? ¿Excursión? Vengo los domingos a la iglesia, paso, me vieron, oro. No. Vida consagrada con el Señor, vida piadosa. ¿Usted sabe lo que significa una vida piadosa? Gloria al nombre del Señor. Hermano, regocijémonos en el Señor. Hemos de sufrir por Él y con Él. Y cuando estemos en su presencia, algún día sabremos el motivo de cada prueba por la que hayamos pasado en esta tierra. Pero hermano, alégrese con gozo, para que ese día que usted y yo estemos con el Señor podamos gozarnos también con alegría. Porque si yo estoy aquí, si yo soy cristiano, un amargado toda la vida. Estoy pasando por esto, aquello, otro. Estoy sufriendo para la gloria de Dios. Yo no me imagino cuando usted se vea cara a cara con el Señor. ¡Ay, Dios mío, qué es! No, hermano, gócese. En el Señor usted quiere llegar. Usted quiere llegar a esa eternidad gozoso, alegre. Tiene ánimo de llegar ahí. Viva con ánimo, viva con fuerza, viva con fortaleza, viva con una mente espiritual en la tierra para que pueda alcanzar las cosas espirituales. Mientras usted y yo tengamos una mente terrenal, un pensamiento terrenal, nos vamos a quedar con las cosas terrenales y nos vamos a frustrar. Tu mente tiene que ser una mente espiritual. Tienes que ser un creyente espiritual. Y un creyente espiritual hace todo para la gloria de Dios y esté donde esté, vive una vida piadosa y aunque esté sufriendo, puede consolar a otros en medio de su sufrimiento, dice la palabra. Porque mientras consuela, Dios te va consolando, Dios te va fortaleciendo. Gloria en nombre del Señor, aleluya. Wow.
Grábate esto en la mente. Y lo marqué aquí con verde ahí fosforescente, porque quería darle énfasis. Grábatelo. Las pruebas no te destruirán, sino que te darán la dicha de identificarte con Cristo, de glorificarle con tu vida, y al hacerlo experimentarás un gozo que nadie ni nada podrá destruir. Las pruebas no te destruirán, sino que te darán la dicha de identificarte con Cristo. Tu identidad es Cristo, de glorificarle con tu vida, y al hacerlo experimentarás un gozo que nada ni nadie podrá destruir. Gloria al nombre del Señor. Mi alma alaba y glorifica el nombre del Señor. Dios nos llama, amados, a regocijarnos en nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo, ¿verdad? Tenemos un sufrimiento compartido con Cristo. Somos copartícipes de todos, amados. De las alegrías, de las tristezas, del dolor, de los sufrimientos. Todo. Eso trae el paquete completo, full package. Pero yo quiero que usted sepa que usted tiene aquí una comunidad de fe que es hermosa, que es unida, y que usted no tiene que pasar su sufrimiento solo. ¿Sabes por qué? Porque aquí habemos hermanos que amamos a Dios y que lo amamos a usted y podamos ayudarle a usted en medio del dolor y la dificultad. Podemos levantarle las manos cuando están caídas. Conmigo lo han hecho. Conmigo lo han hecho muchas veces. Por eso no te puedes quedar callado. Tienes que buscar hombres y mujeres maduros en la fe que puedan ayudarte en medio de tu dificultad. Santiago 1:2. Hermanos míos, la mayoría de los versículos es con gozo. Yo no los quiero ver llorando, sonrisa, pero no hipócrita, una sonrisa colgate de verdad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuestro gozo fluye del conocimiento de la bondad de Dios que trabaja en nuestras vidas en medio del sufrimiento. Wow. Jesús dijo, Mateo 5:11 al 12, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cógelo, 3 pesos de multa. Gozaos y alegraos. 3 pesitos en la ofrenda porque sonó. Esto lo hacían en la iglesia que iba antes, perdón. Si el teléfono sonaba eran 3 pesos de ofrenda. Qué mal. El versículo 12. Acá, hermano. Gozaos y alegraos. Este pastor, que charlatán. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, el sufrimiento por causa de Cristo es una indicación de que pertenecemos a Cristo y de que somos bienaventurados con Cristo. ¿Por qué? Porque dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y somos bienaventurados cuando el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, cuando Dios tiene el control de nuestras vidas, cuando en medio del sufrimiento Dios nos acompaña. Amado hermano, tenemos que regocijarnos. ¿Por qué? Porque un día llegará el fin del sufrimiento y vamos a tener esa futura gloriosa eternidad que Dios ha preparado para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y el versículo 14 dice, me perdió por aquí, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Y yo quiero leer otra versión que dice, dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Así que nuevamente podemos decir que el sufrimiento es una señal, que el sufrimiento es una evidencia, amado hermano, de que usted es hijo de Dios. De que usted es hijo de Dios. Amén. Y en ese mismo versículo 15 y 16, mi tercer punto es que evaluemos la causa del sufrimiento y si es por su fe en Cristo, no se avergüence. 3 pesitos más. Y si es por su fe, por la causa de Cristo, no se avergüence. Hermano, en ese versículo 15 podemos ver por qué viene el sufrimiento. Dice, así que ninguno padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entrometido. Por entrometerse en lo que no le conviene. Y vemos, ¿verdad? Él pone este ejemplo y dice que tanto el robo como el homicidio pueden ser castigados y hasta en muchos lugares, ¿verdad?, con muerte. Pero la cuarta cosa que dice Pedro que menciona es entremeterse en lo ajeno, amado hermano. Él le está diciendo, ocúpese de sus propios negocios, de los negocios de su propia vida, vivan bien, no se entrometan en la vida de otros, no sean malhechores, no vivan como malhechores, sean buenos ciudadanos, ganen el sustento de su vida trabajando y no se entrometan en lo que es suyo. Aquí Pedro dice que nadie tiene que sufrir por ser ejemplo de homicida o por cometer alguna otra cosa. Si usted sufre por algo que no es del Evangelio, eso son consecuencias tuyas y son sufrimientos que usted se busca para usted. No digas que es por la causa de Cristo. Pero si sufres por la causa de Cristo, amado hermano, si sufres por la causa de Cristo, tú no tienes por qué avergonzarte, sino que lo estima en un honor para sí y de gloria para ellos. Ese versículo 16, hermano, no te avergüences. Hay dos sufrimientos. El sufrimiento que nos buscamos nosotros por nuestras propias decisiones y por nuestros propios pantalones, por hacer la voluntad mía y no la del Padre, y los sufrimientos que causan la causa, ¿verdad?, el que usted y yo sigamos a Cristo, que son por la causa de Cristo. Y por esos sufrimientos usted no tiene por qué avergonzarse. Tiene que sufrirlos con gozo, con alegría. Si la razón por la que usted y yo sufrimos, amado hermano, es por la voluntad de Dios, alabe a Dios por el privilegio hermoso de que lo llamen en el nombre de Cristo, de que te llamen aleluya, de que te digan lo que te quieran decir, amado hermano. Que tu mirada de este mundo no deje que desvíe tu fe. Pon tu mirada en la esperanza del gozo que vas a experimentar un día. Que cuando estés en tu nuevo hogar, con aquel que no se avergüenza de llamarte hijo, de llamarte eres mi escogido. Gloria al nombre del Señor, que tú puedas poner tu confianza y tu seguridad en Él y en ese glorioso día que Dios llame a su iglesia. ¿Por qué? Porque no te vas a avergonzar de que Dios te diga, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu salvación. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Que no me avergüenzo de sufrir porque es poder de Dios. Porque tengo una esperanza segura en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y he aprendido, hermano. He aprendido a gozarme en las pruebas. He aprendido a gozarme en las buenas, en las malas, en las verdes, en las maduras. Yo he aprendido a gozarme en el Señor. Porque yo sé que Dios tiene el control de mi vida.
Dios tiene el control de esta iglesia, Dios tiene el control de tu familia, de tu situación, de tu condición de salud. Claro que Dios la tiene. Y si Dios no te quiere sanar, es para Él glorificarse en ti. Es para que tú madures en Cristo. Es para que tú pongas tu confianza en Él, porque quizás me sana y no pongo mi confianza en Cristo. Quizás eso puede ser una manera de yo distraerme. Una manera de yo quizás no comprometerme con el Señor. ¿Por qué? Porque hay cristianos que son débiles, hermano. Hay cristianos que son débiles. Y nosotros tenemos que ayudarlos, tenemos que orar por ellos, para que Dios les dé fuerza, para que Dios los fortalezca. Y tenemos que vivir agarrados del Señor. Gloria al nombre del Señor. Si no, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios en medio de tu sufrimiento. No te avergüences, pon tu confianza en el Señor. Versículo 17 dice, porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Amado, en el contexto del sufrimiento, Pedro nos dice que el juicio comienza por nuestra casa, por la casa de Dios. Y Dios usa el sufrimiento como un juicio, ¿verdad? En un sentido positivo y purificante para los cristianos, para los de la casa. El sufrimiento es para purificarnos, para fortalecernos, para que nosotros pongamos nuestra fe en Cristo Jesús y dependamos de Él. John MacArthur dice, el juicio de los creyentes no es condenatorio, sino para probar y purificar. Dice, es mucho mejor soportar el sufrimiento como el Señor purifica a la iglesia y soportarlo con alegría que soportar el sufrimiento en el futuro eterno. Oh. ¡Aleluya! Si el juicio comienza por la iglesia, amado hermano, el fin de los incrédulos será terrible, ¿sabe? Pablo dice que la iglesia está siendo, ¿qué? Purificada. Que la iglesia está siendo probada por el justo juicio de Dios. ¿Y qué pasará luego? Le dará, ¿qué? Descanso. Y castigará con eterna perdición a los que no obedecen el Evangelio. Amado amigo que estás aquí, te tengo una triste noticia y una buena. ¿Quieres la buena primero o la mala? Como dicen por ahí. La buena es que el único camino para venir al Señor, ¿verdad? La salvación es Cristo, es Cristo, es Cristo, es la cruz de Cristo. Es que tengas convicción de pecado para que llegues a esa gran vida eterna. Y te invito a que sufras con nosotros los sufrimientos que Cristo comparte con nosotros, para que veas qué buenos son cuando los gozamos en Cristo. Pero la vida dice que si no estás en Cristo, si no estás con Dios, estás con el diablo. Eso es Dios habla High True, la versión Dios habla High True. Y que tu futuro eterno será perdición. Pero que si te acercas a Cristo, si entregas tu corazón a Cristo, si decides ser un sufriente de Cristo, tu sufrimiento va a ser momentáneo. Tu sufrimiento no durará toda la vida y vas a gozar de una eternidad hermosa con Cristo Jesús que nadie te la puede ofrecer en esta tierra. No hay millones que la compren.
Gloria al nombre del Señor. Dios nos da descanso, Dios nos da vida eterna. Y el 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío pecador? Esa pregunta la hace Pedro. El justo siempre tiene más o menos, ¿verdad? Siempre está luchando con las pruebas. Siempre tiene sufrimiento. Pero el justo sabe que su resultado es seguro y su entrada al reino, al fin, será abundante y eterna. Pero el hombre es imposible salvarse. Para el hombre es imposible salvarse. Pero por la misericordia y gracia de Dios, usted y yo podemos decir que hoy somos salvos. Desde el momento en que confesamos nuestros pecados y confesamos a Cristo como nuestro Salvador, somos salvos. Los considerados justos ante Dios han sido salvados de la muerte en Cristo y por haber depositado su fe en Él. Esa fue la única manera de recibirlo, ¿verdad? Y sin merecerlo en absoluto, ese don que llamamos salvación. Gloria al nombre del Señor. Y dice un escritor, si los considerados justos por los méritos de Cristo apenas han podido salvarse como un tizón arrebatado del fuego, ¿qué será del impío y del pecador?, preguntó Pedro. ¿Qué será del impío y del pecador? Amado hermano, amado amigo, estimado oyente que me escucha en esta mañana, si usted no es cristiano y nosotros apenas hemos podido recibir la salvación solamente por haber creído en Cristo, ¿cuál será su destino? ¿Cuál será tu situación? ¿Cuál será tu destino personal? No hay nada, sino solamente una esperanza. Hay solamente un camino a la salvación. Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y esta mañana gloriosa, esta mañana especial que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, yo te invito a que tomes esa mejor decisión, la mejor decisión de tu vida, que vengas a Cristo, porque Cristo te llama para que puedas recibir los beneficios de un hijo de Dios, para que puedas ser partícipe de esa herencia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Mi punto número 4, y voy terminando. En medio del sufrimiento, hermano, encomiéndate y confía en el Señor. Encomiéndate y confía en el Señor. Dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto no lo hacen los pecadores, amados. Lo hacen los creyentes que viven, ¿verdad? Y creen en Cristo Jesús. Aquellos que han experimentado, aquellos que verdaderamente saben comprometerse con el Señor y saben encomendarse a Dios en medio de los sufrimientos. Así que Pedro aquí nos dice, de modo que los que padecen encomienden sus almas al fiel Creador. Amado oyente, amado hermano, mi pregunta en esta mañana, ¿está usted confiando realmente en el Señor? En medio de los sufrimientos, en medio de la prueba, ¿acude usted realmente donde el Señor, se encomienda usted al Señor? ¿O peleamos con el Señor? ¿O le echamos la culpa a X o Y persona? ¿Realmente estamos poniendo nuestra confianza en el Señor? ¿Nos encomendamos al Señor? ¿Nos comprometemos con el Señor? Cuando entendamos, amado, que los sufrimientos por causa de Cristo
son correctivos y que Dios los utiliza para purificarnos y para hacernos más útil y para darnos mayor peso de gloria, entonces usted y yo podemos encomendarnos, podemos confiar y podemos poner nuestra confianza y nuestra vida en el Creador. Una vez que usted y yo creamos eso, que nos encomendemos al Señor y que entendamos que estos sufrimientos de la vida son correctivos, son para hacernos más como Cristo, que son para purificarnos, lo vamos a entender. Pedro dice que el Creador es fiel. Dios es fiel a sus promesas y podemos descansar en ellas. Así que cuando vengan esos sufrimientos, tenemos que creer en la fidelidad de Dios para con nuestras vidas. Tenemos que encomendarnos al Señor y creer, ¿verdad? Y confiar en esa fidelidad del Todopoderoso. Y cuando usted y yo nos encomendamos al Señor, no lo hacemos como indolente o con pasiva quietud, sino activos en hacer el bien, activos en ser intencionales, porque Él, no nosotros, debe guardar nuestras almas. Es Dios el que guarda nuestras almas. El pecado destruyó nuestra vida, el pecado destruyó nuestra relación espiritual original entre la criatura y el Creador. Pero ¿sabes qué? El sacrificio perfecto de Cristo restableció de modo que el creyente en Cristo puede vivir según la voluntad de Dios, reposa confiadamente en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él restauró nuestra relación con el Padre. Por eso hoy usted y yo podemos comunicarnos con Él. Por eso usted y yo hoy podemos poner nuestra confianza en el Señor. Porque nuestra relación espiritual ya fue pagada en la cruz del Calvario. Cristo venció la muerte. Venció la muerte y se encuentra hoy en el cielo esperando el momento. Usted y yo estamos esperando el momento de su regreso a la tierra para buscar a los suyos. Wow. En ese momento, al traspasar el umbral de la muerte, ya no habrá una segunda oportunidad para volver a Dios. Por eso le rogamos al Señor hoy que reflexionemos sobre estas palabras trascendentales, hermano. Que de tu respuesta, amado amigo que se encuentra aquí hoy, depende tu destino por toda la eternidad. De tu respuesta ante el Señor depende tu destino, tu eternidad, si será de salvación o de perdición. Y vemos que Pedro utiliza, ¿verdad?, unas estrategias poco comunes en esta porción para que podamos soportar el sufrimiento. Y solamente, amado, estos son ecos, diría yo, de lo que el mismo Jesús soportó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Usted y yo no hemos sufrido nada. Él sufrió mucho por usted y por mí. Así que vivamos solo por Él y para Él. Vivamos cada día como Él. Hagamos el hábito en nuestra vida de imitar al Maestro. Hagamos el hábito en nuestra vida de vivir una vida piadosa. ¿Por qué? Porque usted y yo, como cristianos, somos purificados a través del sufrimiento. Dios purifica nuestras vidas. Dios forma nuestros caracteres. Dios nos hace más fuertes, amado hermano. Y yo no sé por lo que usted esté pasando hoy. Yo no sé por lo que usted está sufriendo. Pero mientras yo oraba, yo sentía una carga fuerte de esta iglesia. Yo sufro con usted. Yo oro por usted, hermano. Aquí la pastoral, aquí hay hermanos que oran por la iglesia.
Tenemos un grupo de intercesión que vamos a ellos y le pedimos cuando usted está en aflicción, cuando usted no nos deja saber. Y hermano, oramos, clamamos, intercedemos, venimos aquí al templo. Es bueno que usted lo sepa. Venimos al templo y oramos. El martes, a mí se me fue la noción del tiempo. Y aquí estuvimos orando y yo, ay Dios mío, son las 9:15. Y habían hermanos cansaditos ya. Pero no estaban tan cansados porque después se quedaron hablando 2 o 3 por ahí. Pero hermanos, oramos aquí por ustedes. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida cristiana. Es inevitable. Pero hay algo importante, es que usted y yo no podemos verlo como algo negativo en nuestras vidas. Tenemos que verlo como algo de crecimiento espiritual, como un proceso, como una corrección de Cristo para que nosotros maduremos, para que nosotros seamos purificados, vuelvo y lo repito. Y a través de Él compartimos en los sufrimientos con Cristo y podemos experimentar esa gloria venidera. Amados, al enfrentar las pruebas, recordemos que somos bendecidos y que Dios tiene un propósito en cada situación. Somos bendecidos y Dios tiene un propósito en cada situación. Y recuerde, usted no está solo. Hay una iglesia que ora por usted. Hay una iglesia que quiere ser partícipe de ayudarle en medio de su sufrimiento. Hay una iglesia que quiere ayudarle, que quiere darle el buen consejo. Hay hombres y mujeres maduros aquí que podemos ayudarle. Así que en esta mañana los invito a reflexionar sobre sus propios sufrimientos.